y señores, es un verdadero placer darles la bienvenida aquí. Es un momento muy entusiasta para las aguas subterráneas. Hemos desarrollado toda una serie de informes cuando se ha presentado este tema y hay toda una serie de sesiones que se han llevado a cabo a lo largo del año, pero este es digamos, el clímax, la cumbre de estas aguas subterráneas. La Según el informe del desarrollo del agua, vemos cómo las aguas subterráneas representan una cantidad impresionante. Las aguas subterráneas se utilizan demasiado. Escuchamos toda una serie de historias de la disminución de los mantos acuíferos. Por otro lado, vemos cómo las aguas subterráneas pueden formar parte de la solución. Las aguas subterráneas nos permiten construir la resiliencia y mejorarla aún más ante la adaptación al cambio climático. Para ello tenemos que entender los recursos. Necesitamos datos, información para entender el estado de los recursos, su cambio en el espacio, en el tiempo. Tenemos que también plantearnos si la extracción que se realiza de estos recursos son adecuados. Aquí tengo toda una serie de panelistas muy especiales. Les voy a presentarlos. Como no tenemos, estamos un poquito retrasados con respecto al programa. Tenemos aquí a nuestros dos ponentes que están ahí. Es Eduard Bonnet de la RIOC, Red Internacional de Organismos de Cuenca. Vemos también aquí al señor Michel Tell de la Red de Aguas Subterráneas, la Red de Jóvenes de la UNESCO. Pero bueno, vamos a empezar, por favor, con observaciones iniciales. Es un gran placer para presentarles al secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, el profesor Petri Tales. El profesor, desafortunadamente, no puede estar aquí con nosotros hoy, entonces vamos a escuchar a su presentación a través de un audiovisual, un video, por favor, si los técnicos pueden reproducir este video, por favor. Señoras y señores, es efectivamente un gran placer el realizar las declaraciones iniciales en esta sesión. Es una pena que no estoy aquí con ustedes en París, pero tenía compromisos previos y ha sido imposible para mí participar en estos debates en persona. Primero que nada, muchísimas gracias a la UNESCO por haber tomado la iniciativa a la hora de organizar esta cumbre número 22 y gracias a los organizadores de esta sesión tan importante. Déjenme comenzar afirmando que los datos y la información están en el centro de esta agencia especializada de Naciones Unidas, es decir, la Organización Meteorológica Mundial. Y la mejora de estos datos y la información es efectivamente el corazón del mandato. Estas informaciones y datos serán muy útiles para los encargados de tomar decisiones. Vemos cómo esto, el ciclo hidrológico, nos permite efectivamente tener un mejor conocimiento. Vemos cómo las aguas subterráneas efectivamente forman parte de este ciclo hidrológico y tienen impacto en otros sistemas. Nosotros gradualmente estamos mejorando nuestra comprensión de los diferentes sistemas y efectivamente nosotros deseamos mejorar las observaciones de todos los sistemas, generar información consecuente para poder generar datos, análisis y seguir mejorando nuestros diferentes enfoques. Vemos cómo efectivamente estamos adoptando la política unificada y tenemos esta Red Internacional de Organismos de Cuenca y también tenemos otros mecanismos soft y que en su Congreso han adoptado el plan de actuación. Vemos cómo se han identificado toda una serie de actividades. Entre
Algunas herramientas que la OMM pone a disposición a la comunidad de los científicos del medio ambiente y otros más. Podemos mencionar el sistema de observación WASH, que permite mejorar el sistema de información. WASH ha sido diseñado para dar apoyo a modelización de los sistemas de todo el sistema hidrológico, incluyendo las aguas subterráneas. Estamos muy contentos en estar en alianza con UNESCO y con el IGRAC para dar apoyo al desarrollo de estas herramientas. Vemos cómo el cambio climático está afectando la cantidad del agua para millones de personas y tiene impactos negativos en los diferentes ecosistemas. Vemos cómo el cambio climático plantea desafíos a la gestión sostenible de los recursos hídricos y vemos cómo hay presiones significativas en muchas regiones del mundo. Vemos cómo hay un exceso de extracción, hay mucha contaminación y más de 3.000 millones de personas se encuentran viviendo en situaciones de estrés hídrico. Vemos cómo los recursos en agua se ven afectados directamente. Además, vemos cómo las aguas subterráneas, aunque están sufriendo estos impactos negativos, también forman parte de la solución para hacer frente al cambio climático, así como a otros cambios de la sociedad. Vemos, pues, cómo es importante una buena gestión de estos recursos para evitar desastres como inundaciones, sequías, que tienen efectivamente impactos muy nefastos en los ecosistemas, en la seguridad alimentaria y en el medio ambiente. Tenemos que realizar observaciones higrométricas. Vemos cómo la parte significativa de las aguas subterráneas se ven afectadas y hay toda una serie de procesos que necesitamos comprender mejor en diferentes escalas y en diferentes regiones climáticas. No obstante, la supervisión de estos sistemas de las aguas subterráneas son muy importantes y es necesario, pues, comprender su funcionamiento y mejorar su gestión y llegar a soluciones para llegar hacia la resiliencia y seguridad hídrica. Señoras y señores, el mensaje importante sobre la información y los datos se tienen que presentar en la Conferencia sobre el Agua de las Naciones Unidas en 2023 y otras más conferencias para que las aguas subterráneas efectivamente lleguen a donde se merecen, es decir, en el centro del debate y también forma parte muy importante de la mitigación del cambio climático y la adaptación. Y, por supuesto, también es necesario pensar en el ODS número 6 sobre agua y saneamiento. Pues bien, la organización del sector público y del sector privado necesitan organizar la necesidad de incorporar el ciclo hídrico. Las aguas subterráneas forman parte esencial del sistema. Ahí, solamente en ese momento, cuando se haya incorporado este conocimiento, pues podremos entonces realizar estas políticas adecuadas. Además, es necesario dar, potenciar a nuestros organismos de gestión de aguas a través de los servicios meteorológicos también, para que puedan también estudiar, analizar y mejorar las aguas subterráneas para que puedan incorporarlo en los diferentes sistemas. La OMM está encantada de ser un socio de confianza en este emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Tales. Efectivamente, ha sido muy importante explicar que las aguas subterráneas son una parte muy importante de los sistemas hídricos. Además, los desafíos relativos a las políticas relativas a los datos. Pero ya hemos mencionado también lo difícil que es obtener estos datos y también la necesidad de financiación. Pero antes de entrar en el debate, vamos a invitar a la señora Claudia Ruz Vargas. Claudia es especialista en el IGRAC, en el Centro IGRAC de Holanda. Ella nos va a dar efectivamente los retos sobre la información. Esta conferencia se ha establecido en torno a los 5 aceleradores y los datos de la información se consideran ser uno de los aceleradores clave. Claudia nos va a explicar
cómo vamos a tener una mejor sostenibilidad de las aguas subterráneas. ¿Me escuchan? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos, queridos amigos. Estoy muy contenta de estar aquí para presentarles el tema sobre datos e información necesarios para una gestión informada de las aguas subterráneas. Aquí, el objetivo de esta presentación es presentarles los contenidos de un documento de fondo que preparamos para esta sesión. Voy a cubrir principalmente tres aspectos. Primero, las fuentes principales de aguas subterráneas, los datos de información necesarios adicionales, y luego vamos a hablar de los desafíos y nuestros panelistas van a tener un debate al respecto después de esta presentación. Siguiente, aquí tenemos toda una serie de problemas medioambientales y de sociedad que incluyen o no aguas subterráneas. Para resolver estos problemas es necesario considerar los diferentes factores de estos problemas. Algunos de ellos no tienen nada que ver con las aguas subterráneas, pero sí hay muchos de ellos que necesitan aguas subterráneas y es necesario que aquellos que pueden solucionar los problemas estén informados. Entonces, es necesario tener datos e información. Entonces, las fuentes de datos e información sobre aguas subterráneas vienen de tres puntos: monitoreo, evaluación y otras fuentes adicionales. Esto dentro del marco de toda una serie de retos o desafíos, y esto es lo que vamos a cubrir en esta sesión. El contexto que está en este rectángulo, en esta transparencia. Primero, monitoreo. ¿Qué es esto? Pues es la medición sistemática y la grabación, el registro del estado de un acuífero. Aquí podemos llegar a establecer el propósito, los parámetros y la frecuencia. Cuando uno realiza la observación, el monitoreo de un acuífero, uno desea saber pues en qué estado se encuentra, si hay suficiente agua, si hay agua, cuánta, si es de buena calidad, cuál es la tendencia, si se está deteriorando, si se está agotando o no. Aquí vemos que hay dos componentes. Podemos mirar el acuífero a partir de la cantidad o a partir de la calidad. Para monitorear ambos aspectos vamos a establecer toda una serie de parámetros que vamos a analizar. Pueden ser los niveles del nivel del agua, pueden ser los nitratos, etcétera. También he mencionado la medición sistemática. El monitoreo tiene que realizarse con regularidad, con frecuencia. No se puede hacer una medición y luego dejarlo ahí durante años. No, es necesario tener mediciones periódicas, frecuentes. Este monitoreo se ha realizado in situ, manualmente o con equipos o de manera automática anteriormente, pero ahora también tenemos sensores a distancia, remotos, que vale la pena efectivamente considerar porque aportan efectivamente mucha información. Todo esto tiene que realizarse en la medida en la que los datos son de calidad, perdón. Si no se puede confiar en los datos, entonces los resultados no tienen sentido. Tienen que ser datos, pues, fiables. La segunda actividad que es muy importante para obtener datos e información sobre el agua subterránea también es, pues, todas las evaluaciones de las aguas subterráneas. Efectivamente, es como tomar una fotografía instantánea de lo que sucede en un momento. Tenemos aquí dos fuentes. Una de las fuentes de información es pues datos del agua subterránea, pues caracterización hidrogeológica, por ejemplo, el acuífero, y también datos especiales como por ejemplo aguas de superficie y la interacción con las aguas subterráneas. Luego también es necesario tener datos que no son únicamente relativos a las aguas subterráneas. No hay que limitarse a los acuíferos. Puede ser toda una serie de datos relativos al clima, a aspectos medioambientales, socioeconómicos, entre otros, porque esto pues ocurre en un marco más amplio. También necesitamos datos adicionales y necesitamos más información. Es decir, que necesitamos también otros datos vinculados con la gestión de medida que uno desea realizar. Por ejemplo, si uno desea establecer un medidor del nivel del acuífero, bueno, pues
suena bien, pero si no conocemos el contexto y si no sabemos si esta medida va a ser aceptada por los ciudadanos o cómo vamos a defender estos medidores para que no se les dañen, etcétera, pues no se puede efectivamente optar por este tipo de medida. Luego también tenemos los diferentes desafíos que ya he mencionado anteriormente. Tenemos pues algo relacionado con el mandato. En los diferentes países hay diferentes organismos que pues recaban también diferentes datos, informaciones, y es un problema si no se sabe quién hace qué. También es un problema o un desafío es la falta de recursos tanto humanos como financieros. También otro problema es una falta de compartir la información y compartir datos porque pues por ignorancia o por falta de confianza o porque hay demasiados datos y es imposible compartir. También vemos cómo la gestión de los datos no es necesariamente muy confiable porque si no se tiene, por ejemplo, los metadatos, si no hay una coordinación de dónde se hizo tal o cual medición, pues no se sabe si esta calidad es buena. Luego, efectivamente, recabar datos que no se han transformado y no se pueden transformar en información útil. Esto es también otro problema porque, bueno, puede haber muchos datos, puede haber mucha información, pero están solamente ahí en una base de datos y nadie los utiliza. Los mensajes que queremos aquí enviar son los siguientes. Primero, bueno, tenemos conocimiento ya. Para entender las aguas subterráneas sabemos hacer mediciones, pues la hidrología, hidrogeología, tenemos instrumentos. La información viene de dos fuentes, es monitoreo y evaluación. Es importante tener un registro con los datos históricos. Esto nos podría permitir realizar proyecciones para el futuro. Los datos tienen que ser fair, es decir, en inglés, o sea, findable, que se puedan encontrar, que se puedan, que sean interoperables, entre otros. Entonces, vemos cómo estos datos específicos de información se necesitan para gestionar toda una serie de temas de sociedad y de medio ambiente que incluyen las aguas subterráneas. También es necesario, pues, también mejorar la concienciación de los ciudadanos para realizar el monitoreo y la información de los ciudadanos como hoy. Muchísimas gracias. Vamos a ver este debate. Muchas gracias a Claudia. Fue muy útil, sobre todo los últimos mensajes y cómo estamos enmarcando este debate. Tenemos 5 panelistas. Vamos a empezar por el orden en el que están sentados, si me lo permiten. No quiere decir nada, simple y sencillamente es una cuestión. Vamos a empezar con la señora Susani Netasana. Ella es directora de el Grupo de Investigación y Desarrollo para la Conservación y Restauración de las Aguas Subterráneas de Tailandia. Acabamos pues de ilustrar la importancia de las aguas subterráneas. A menudo es una actividad que no se considera muy atractiva y para qué invertir en ella y tal, pero vemos como el recabar datos tampoco es algo muy atractivo que digamos, pero bueno, se le deja un poco de lado, se le infravalora, no se le acuerdan o no se le dan los recursos necesarios. Cuando hay límites presupuestarios, pues ahí las aguas subterráneas pues sufren un poco de ello. Pero bueno, vamos a escuchar aquí un ejemplo un poco distinto en Tailandia. ¿Cómo ustedes han conseguido mantener y desarrollar aún más redes para el monitoreo de las redes? Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias. El agua subterránea es muy importante en Tailandia para la industria, para la utilización doméstica. Y, sin embargo, la utilización de esta agua y el bombeo para los acuíferos ha hecho que haya una escasez. En estos últimos años
Estos problemas han sido tratados de cerca, sobre todo en lo que acabo de mencionar del hundimiento. En el programa que tenemos ahora para recopilar datos, el nivel del agua, la calidad del agua, el nivel del hundimiento, estos datos fueron recogidos para ser estudiados y luego poder servir para la administración y la gestión de los recursos. Hemos desarrollado un programa con muchos puntos de apoyo para llevar a cabo un seguimiento del hundimiento del suelo y de la calidad de las aguas. Hemos instalado puntos de medición en cada región de Tailandia y se ha hecho una planificación para cubrir los principales acuíferos del país. En las áreas locales se han instalado sistemas de seguimiento cuando hay, por ejemplo, en zonas donde hay alto riesgo de contaminación, en los vertederos, por ejemplo, y este tipo de cosas. Realizamos registros para mejorar la calidad del agua. Para medir la calidad del agua subterránea, hemos instalado puntos de medición y pozos. Recogemos muestras para su análisis una vez al año y se estudian los parámetros físicos y químicos, así como la presencia de metales pesados y sustancias tóxicas en las zonas donde pensamos que puede haber contaminación. Analizamos igualmente los componentes materiales orgánicos. Eso lo informamos en la base de datos, lo transmitimos al público. Esto puede ser visualizado e incluso descargado. Y estas bases de nuestro sistema de control es sumamente útil. El control y el análisis de estas condiciones son muy importantes para ver cuáles son las tendencias que tendrá el agua, para también lograr una estabilidad de los precios, ver cuáles son los puntos que están contaminados, por ejemplo, con metales pesados. Y se difunden los resultados, se describe la condición, ¿verdad?, del agua, y todo esto para mejorar la conservación en zonas específicas. En cuanto al hundimiento del suelo, hay un plan desde 1993 que fue enmendado en 2003 para ver cómo se puede luchar contra este fenómeno. Se han creado áreas protegidas y se han clasificado las distintas zonas. Se ha mejorado esta situación. Se mejora 1 centímetro por año, por ejemplo. Y nuestro reto ahora consiste en hacer más tupida esta red de seguimiento e incluir también otros puntos, las interacciones entre las distintas regiones, por ejemplo, interacción agua y medio ambiente, y aplicar las medidas de gestión para proteger las fuentes de agua subterránea, protegerlas de la contaminación, y también el sistema de gestión debe permitirnos mejorar la calidad de esta agua y sobre todo llamar la atención del público para que ellos sepan cuáles son las acciones y actividades que pueden tomar. Y tenemos también contacto con otras redes. Muchísimas gracias.
Muy clara su exposición. Muchísimas gracias. Nuestra próxima oradora es la señora Judy Miller. Judy, que trabaja para la energía, para la Agencia de Energía Atómica en el Departamento de Ciencias Nucleares y sus aplicaciones. Los datos son importantísimos. Huelga repetirlo. Usted lo sabe en su sección de hidrología isotópica. Bien, la mejor inversión es la que estamos realizando o cómo podríamos ser más prácticos para lograr recopilar estos datos y darle una aplicación práctica y qué importancia tiene esta actuación. ¿Podría usted compartir su experiencia desde el punto de vista del Organismo Internacional de Energía Atómica? Muchísimas gracias. Quisiera decir antes que nada que estamos hablando de innovación y es importante reconocer que en estos últimos 20 años ha habido muchísima innovación sobre la manera de recoger y obtener los datos. Hay muchísimos datos disponibles. Tenemos ahora instrumentos que pueden medir la abundancia, por ejemplo, de ciertos materiales, el Krypton 81. Podemos recoger datos, podemos medir a distancia la concentración de gases de efecto invernadero. Bueno, pero necesitamos entender esos datos. Y para ello la calidad de los datos debe ser impecable y así poder expresar cosas significativas. Cuando hay problemas con los datos, esto entorpece nuestro trabajo y creo que por eso todos tenemos que prestar la atención. Y nosotros en la OIEA tenemos tres etapas en el proceso del estudio de los datos. Primero, el muestreo. Si queremos tomar una muestra de agua subterránea, el agua subterránea es invisible. No se puede ir simplemente a un río y tomar el muestra. No, hay que bombear el agua, hacer un pozo para poderla, para poderla recoger. Entonces, no podemos ver cuál es el agua que estamos tomando. Entonces, tenemos que analizar esta muestra para ver qué es lo que nos dice. También considerar las técnicas analíticas que estamos aplicando. Hay muchísimas técnicas a nuestra disposición, muchísimos instrumentos que nos pueden brindar datos y a veces distintas técnicas nos ofrecen los mismos datos. Tenemos que ver entonces cuáles son los más apropiados. Si hace falta tener datos sobre todos estos lugares o si el problema que vamos a resolver es posible hacerlo con otros datos. Entonces, luego tenemos que ver el post-procesamiento de los datos. Se reducen los datos para introducirlos en el proceso de análisis y cómo los podemos filtrar, por así decirlo, si lo estamos haciendo de la manera idónea para poder reconocer su utilidad y su capacidad de explotación. Entonces, el principal mensaje de esta reunión y la de la cumbre es esta necesidad de trabajar juntos, adoptar enfoques comunes, hacer pruebas de proficiencia de los laboratorios para que se sepa si estamos trabajando con los mismos estándares, con los mismos niveles y las mismas normas. Si lo que se considera en una zona agua de calidad o datos de calidad es lo mismo que se considera de calidad en otra zona. Así podemos mejorar nuestra compatibilidad y estamos trabajando con los Estados miembros para que se sepa cómo reconocer los buenos datos y separarlo de los malos, porque no queremos tomar decisiones basadas en datos erróneos o de baja calidad. Muy bien, estamos un poco atrasados. Me están haciendo señales. El señor Philip Silent trabaja para el organismo de gestión de medios hidrológicos
jefe de Centro de Datos del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente para el agua dulce, Centro Internacional de Recursos Hídricos, como le acabo de decir. Philip, hay muchísimos datos y, bueno, debe haber datos más sencillos que el de la kriptonita, del kryptonite. Pero bueno, para entender correctamente esto hay que entender los parámetros, la métrica, los procesos bioquímicos. O sea, hay muchas cosas que debemos analizar y no toda esta información está disponible. Y pienso que todos los que estamos aquí tenemos las mismas preocupaciones. Ustedes han estado trabajando en este caso y todos queremos la consecución del objetivo número 6. ¿Cómo podemos contribuir? Muchísimas gracias. Yo creo que el Estatuto de Calidad del Agua es sumamente importante. Nuestro programa lleva unos 50 años. Hemos trabajado en torno a la calidad del agua subterránea. Hemos progresado mucho en estos últimos años y tenemos poca información sobre agua subterránea. Un 5% de los datos que tenemos se refieren al agua subterránea. Tenemos pues varios problemas. Me voy a centrar en dos. Uno ya lo mencionó Claudia, es la falta de una buena gestión de los datos y la falta de información o de explotación de los datos a partir de estos estudios. Hemos realizado una serie de talleres y vimos que el ministerio había cortado el presupuesto por dos y preguntamos por qué y nos dijeron que era por falta de saber manejar esos datos. No se trata del proceso de monitoreo solamente, sino también es cómo manejarlo. El programa al final fue cerrado. Hace falta más inversión para la capacitación también, el desarrollo de las personas que tratan estos datos. Otro aspecto que constituye un reto en nuestro trabajo diario es el de definición de responsabilidades para el seguimiento y la evaluación. Hay distintas autoridades nacionales e internacionales y muchas veces nos encontramos en una situación que pues no permite que los datos se controlen o se estudien de manera centralizada. Hay un programa de Naciones Unidas que se refiere a la recogida de datos, pero no siempre se hace de manera consolidada. Sabemos pues que los recursos hídricos se encuentran bajo presión y por ello es tan importante su análisis y mejora. Por eso hay que entender mejor los recursos de aguas subterráneas y cómo desarrollar esto mundialmente. Claudia y otros colegas expertos han fundado un grupo para la defensa del agua subterránea y están estudiando los retos y oportunidades que nos permite pues una evaluación a escala global. El reto es contar con datos porque tenemos muy pocos datos.
Y pienso que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Hace falta coordinación, esfuerzos coordinados a distintos niveles. En cuanto al objetivo de desarrollo sostenible, la calidad del agua subterránea es objeto de varios objetivos, pero solo se le controla en dos. El 6.6, la protección y restauración de los ecosistemas relacionados con el agua, y el 6.3, mejorar la calidad del agua. Nuestro equipo quiere desarrollar un indicador sencillo de la calidad del agua de superficie y subterránea. Lo positivo es que los países que hasta ahora nos han dado información, el 60% del agua evaluada tiene buena calidad. Ahora, menos de la mitad de los Estados miembros han hecho sus informes, entonces carecemos de datos. Hace falta incrementar nuestros esfuerzos de control y de estudio, porque si no, corremos el riesgo de tomar decisiones sobre suposiciones o sobre teorías. Y con esto quisiera terminar mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Philip. El próximo orador es la señora Dominica. A ver si encuentro. Dominique Damendrael, que es directora del programa Agua y Cambio Global en el Servicio de Investigación Geológica de Francia, BRGM de Francia. Francia es uno de los países líderes en el control y compartir los datos de los recursos hídricos. Pues es importante, como lo ha dicho Claudia, que los datos sean compatibles y que se compartan. Hay distintos actores en este proceso, el sector público, naturalmente, el sector privado también. Y no hay solamente obstáculos tecnológicos, también intereses comerciales, hasta la seguridad del Estado que tal vez impida acceder a los datos. ¿Cuál es su experiencia en estos últimos años para facilitar este proceso aquí en Francia? Muchísimas gracias. Yo trabajo en el BRGM, Servicio Francés. Operamos en Francia una red de sistema de control de agua subterránea. También hay una plataforma o portal nacional. Recogemos todos los datos sobre cantidad y calidad de los distintos productores en Francia. Puede ser los municipios, puede ser el sector privado, las autoridades locales o las entidades locales, como se ha dicho anteriormente. Para hacerlo hace falta una actuación duradera y sobre todo saber cómo estandarizar, cómo comunicarse, cómo dar orientaciones acerca del sistema de reporting y también hacer el control de calidad y cómo se debe hacer. Ahora, cuando se cuenta con eso y cuando está a disposición, nosotros lo tenemos a escala pública, se puede utilizar para distintos objetivos y esto es lo que hacemos nosotros para informar a los políticos y los decisores acerca de los puntos críticos. Nosotros trabajamos también con el sector privado. Es importante que ellos informen. Nosotros tenemos concesiones de servicios públicos para el suministro de agua potable, o sea que ellos tienen una actuación de servicio público. Ellos también tienen interés en poder acceder a estos datos. ¿Y cómo trabajamos? Trabajamos en una situación en la que todos salen ganando, es decir, que les damos, por ejemplo, procesos de datos, tenemos datos para ser reutilizados y así podemos tener mejores predicciones porque tenemos acceso a estos datos. Ahora bien, lo que esperamos es que se elaboren buenas prácticas y que traten de implementar esas buenas prácticas en los países en desarrollo donde operan a través del mundo. Y para finalizar, quisiera decir que ustedes tal vez consideren que Francia tiene toda la información necesaria sobre agua subterránea. No es el caso. Lo hemos visto este año y el año anterior. Tras esta sequía que sufrimos
tenemos ahora. Hacen falta datos. Necesitamos datos sobre observatorios y allí existen mucha información, pero se maneja bajo distintos sistemas. Hay 3 programas importantes que se han lanzado que representan un compromiso para la acción. Uno a escala nacional para producir una plataforma importante de datos, el monitoreo regulatorio para los datos de investigación y se va a conectar con 2 iniciativas europeas, el Servicio Geológico para Europa, en donde se recopilan todos los datos, digamos, subterráneos, incluyendo el agua subterránea, que va a ser evaluado y seguido. Y el otro es el de la Asociación Horizontal Partnership, donde existe un compromiso por parte de muchos países de Europa y fuera de Europa para que estos datos puedan estar a disposición. Estas 3 iniciativas se basan en la ciencia abierta y en los principios de datos abiertos, es decir, que deben estar a disposición de comunidades mucho más amplias cuando hayan terminado su trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber mencionado la ciencia abierta y los datos abiertos. Es una acción a largo plazo. Nuestro último orador es señora Arcos. Hace poco tiempo fue nombrada en la Dirección Nacional de Aguas, trabajaba en la Dirección Nacional de Aguas en Uruguay. Y ahora está en el grupo de la OMM como especialista. Silvana, hemos hablado de la recogida de datos, la importancia de su calidad, el acceso, retirar estos datos, compartirlos. Justamente de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo compartir estos datos? Hay una serie de dificultades legislativas y técnicas. Y por otra parte, la comunidad nacional ha contribuido con una serie de instrumentos normativos, tecnológicos, que pueden ayudar a que los países compartan estos datos. Desde el punto de vista latinoamericano, ¿cuál es su experiencia? Tienen tantos años y se han apuntado tantos éxitos. ¿Nos podría decir algo de su experiencia tanto en Uruguay como en la OMM? Gracias, Estefan. Gracias a todos por estar aquí. No sé si voy a poder seguir la presentación. En todo caso, voy a tratar de contestarles. Tenemos 2 componentes importantes cuando hablamos de compartir datos. Uno es el de política y luego el más técnico o tecnológico, si se quiere. Yo voy a compartir con ustedes el marco para el intercambio internacional de datos. Este sistema, su centro, si se quiere, es creer en el intercambio de datos sin restricciones y gratuito, para tener una gran visibilidad, que es algo muy valioso, sobre todo para el agua oculta, ¿verdad?, que está en el subsuelo. Bien, por ejemplo, tenemos sistemas sobre, modelos sobre los sistemas. Es importante poderlos compartir y se puede verificar, por ejemplo, cuando se habla de aire, se puede verificar con las mediciones de los satélites. Pero esta información pues requiere tiempo y es importante poder tener acceso a los niveles del agua. Y cito datos que nos vienen de la observación de los pozos, y eso puede mejorar las estimaciones que nosotros realizamos.
Queremos pues compartir los datos porque vemos que representa una serie de beneficios. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Yo empezaría hablando de la estandarización o la normalización. Ese enfoque es fundamental, es la manera más sostenible de hacerlo. Y la buena noticia es que en estos momentos tenemos una norma para el agua subterránea, es decir, un formato, el ML2.4. El OMM, el OGC, el Consorcio Geoespacial Abierto ha adoptado este formato. Ha habido un curso acerca del ML 2.0 y quienes no pudieron participar, yo les aliento a que pinchen este enlace que sale aquí para que para compartir pues la información acerca de este Water ML2. Esta norma fue adoptada y también lo utilizamos en el intercambio de datos. Ahora, si no contamos con esto, hay otros instrumentos que ya se han desarrollado y que se han implementado con éxito. Platabase en América Latina para las aguas de superficie, que se puede utilizar también para las aguas subterráneas. El sistema de observación meteorológica de OMM. Y es importante pues que haya un proyecto piloto y si ustedes están interesados en eso, pónganse en contacto con nosotros. Muy bien. Se me ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Silvana. Y por último, pero no de último, voy a invitar a Eduard Binet de la Red Internacional para las Organizaciones y Organismos de Cuenca. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros panelistas, los podemos aplaudir. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a ustedes se nos ha recordado que hace falta redes de monitoreo, acceso a las bases y también una interoperabilidad. Y estas son cosas que no siempre se dicen. Y muchas gracias por haberlo hecho. Y también lo han dicho de manera muy clara y lo han defendido. Uruguay, Francia, Tailandia, hace falta gobernabilidad y esto incluye financiamiento, innovación. Y hay un cuarto punto que yo voy a añadir, aunque ya lo hemos vislumbrado en la introducción de Stefan, la necesidad de coordinar las bases de las aguas de superficie y las subterráneas. Creo que ya lo subrayó Judy. Y es importante que esto se haga desde un punto de vista institucional, también para evitar redundancias y duplicaciones y despilfarro de recursos. Y para concluir, simplemente compartir con ustedes un pensamiento. No esperamos que el oro salga de la tierra para prestarle atención. Y lo mismo tenemos que hacer con el agua. Requiere nuestra atención, aunque se encuentre muy debajo de la tierra. Y para eso hace falta pues todo nuestro empeño y nuestro ahínco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edward, por la analogía con el oro. Señoras y señores, esta ha sido la primera reunión. Vamos ahora a separarnos para el almuerzo y nos reunimos esta tarde. Muchísimas gracias por esta excelente sesión. Es la hora de almorzar. El almuerzo está servido aquí en la sala principal. Muy buen provecho y por favor, vengan aquí de nuevo a las 2 menos 5, 5 para las 2. Muchísimas gracias.